Fue la intervención del legislador Wilman Trujillo. Él dijo que en el Ecuador se necesita voluntad política del presidente para evitar el lavado de activos, esto con respecto al proyecto de reforma sobre la prevención del lavado de activos. Avanza la discusión en estos momentos, interviene la asambleísta Natalie Arias. Y de las instituciones o compañías privadas o públicas que tengan ingresos que justificar al Perdón, Estado. hacemos una precisión. La asambleísta Natalie Viteri. Escuchemos. Como lavado de activos o terrorismo, que es lo que esta ley propone. Esta ley empezó para poder controlar a las instituciones financieras que eran blanco de posibles lavados de activos por las transacciones que se podían manejar. Con el tiempo se vio que no solo las instituciones del sistema financiero podían ser sujetas a lavado de activos, sino que también toda compañía que ejerciera ciertas actividades que les llamaron de alerta a la UAFE podían hacerlo, y por eso nació el artículo 5, que justamente empieza diciendo, que es el que van a reformar: a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros serán sujetos a informar, y comienza a enumerar a las compañías que se dedican a la construcción, a las que se dedican al turismo, a las que se dedican al alquiler, a los couriers y todo este tipo de compañías o personas naturales que pueden fácilmente, como dice la misma ley, tener un umbral de ingresos mensual superior a los $10.000 como la ley lo establece. En ese caso están obligados a reportar a la UAFE mes a mes. No es que un mes sí, un mes no. Todos los meses, los que están detallados en el artículo 4 y en el artículo 5, por el nivel de negocios en el que se encuentran, tienen que reportarle a la UAFE, tener un oficial de cumplimiento, tener los reglamentos, a través de los reglamentos que dicta la UAFE, tener formularios de conozca a su cliente interno, conozca a su cliente externo, de cada transacción que esa persona, bajo el control de la UAFE, tiene que reportar. ¿Por qué? Porque todos los que tienen que reportar normalmente van a tener ingresos superiores a los $10.000 con una misma persona o con varios que pueden ser sujetos de lavado de activos. Pero en los que han incluido está correcto, por ejemplo, los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional, Serie A o Serie B, porque efectivamente reciben muchísimo dinero o manejan superiores a los $10.000 mensuales, solamente en lo que le paguen a los jugadores, al equipo técnico, etc. Pero cuando se pone en el numeral 9, por ejemplo, que ya existían los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, ¿por qué estaban ellos y no los jueces y fiscales, como ahora también les han aumentado? Porque los notarios y registradores al mes pueden llegar a la cifra de más de $10.000 por todos los contratos que deben registrar, por todas las escrituras públicas, por todas las compraventas, transacciones, etc. Es habitual o normal que puedan llegar a los 10.000 o más. Pero las personas bajo relación de dependencia, como son jueces, fiscales, el personal que forma parte de la cúpula militar, policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, los gerentes y directores de aduanas, aeropuertos públicos y privados, los asambleístas y quién sabe si también los partidos políticos, porque solo reciben el dinero en tiempo de campaña. Son personas, los antes nombrados, excepto los partidos, funcionarios públicos bajo relación de dependencia, cuyo ingreso mensual no puede ser mayor a 5.000 como determinan, y que no pueden tener otro ingreso. Es decir, en la habitualidad, tanto de los que forman el artículo 4 como de los que constan actualmente antes de la reforma en el 5, la habitualidad de estas personas es no tener más de 5.000 en ingresos mensuales. La UAFE, justamente en la ley, determinó en otro artículo, como es el artículo 4 en el literal C, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8, que en los otros casos, por ejemplo, de una persona natural o jurídica que reporte en un mes una salida o entrada de divisa superior a lo determinado en esta ley, que son $10.000, debe reportarlo a la UAFE. Pero las menores a ellas no, porque no es una habitualidad de esta persona natural o jurídica. Lo mismo bajo los que están bajo relación de dependencia. Es decir, lo que no deben ir es en el artículo 5 de esta ley. ¿Por qué? Porque tendrían todos los de relación de dependencia que no tienen el ingreso ni siquiera de 5.000, sino menos de 5.000, presentar antes del 15 de cada mes un informe a la UAFE donde le dice: no he tenido
transacciones mayores a 10.000, porque no puede dejar de presentarlo. No es que porque no tengo o no llego a 10, no lo presento. No, están obligados los del 4 y el 5, tengan o no lo tengan. Están obligados a tener un oficial de cumplimiento, lleguen o no lleguen al umbral. Están obligados a tener los formularios internos de conozca a su cliente interno, ¿qué significa? Todas las personas con las que ustedes trabajan. Conozca a su cliente externo, ¿qué significa? Todas las personas con las que se contrata. Por eso, esa determinación de formularios, de fechas y de insistencias son por aquellos quienes normalmente, habitualmente o mensualmente puedan tener ingresos superiores a los 10.000, como están enumerados. Los de relación de dependencia deben estar en un capítulo o un artículo aparte, donde se establezca que si estos funcionarios, como los han determinado aquí, tienen ingresos superiores a los $10.000 en un mes, ya sea porque vendieron una propiedad o lo que sea, reporten a la UAFE y con los soportes respectivos. Porque en el resto de la ley, ni siquiera tienen que decirlo, la ley dice que todas las personas enumeradas en esta ley podrán ser revisadas por la UAFE o requeridas por la UAFE con la información que determine en el momento en que la UAFE así lo determine, lo quiera o lo disponga. Es decir, que con el simple hecho de nombrarlas ya están abiertas a que esas personas estén bajo relación de dependencia. Adicional a eso, y como bien lo señalaba la asambleísta Arias cuando estábamos tomando el tema, señalaba que estas personas bajo relación de dependencia, empezando por los funcionarios públicos y todos los demás, su primer filtro es el SRI, efectivamente, en cuanto a sus ingresos y egresos. Y le mencionaba yo que efectivamente también los otros para los funcionarios públicos es la Contraloría General del Estado, donde nosotros levantamos voluntariamente y con firma el sigilo bancario de nuestras cuentas para que la Contraloría, la UAFE, la Fiscalía o cualquiera que tenga iniciado una acción contra uno de los funcionarios públicos que firman este levantamiento lo puedan revisar. Y la Contraloría en el momento que desee. Es decir, esta reforma de las personas que están bajo relación de dependencia no debe ser incluido en el artículo 5. Debe ser incluido en otro artículo únicamente y estableciendo que estas personas, si llegan a tener en un mes un ingreso superior al umbral determinado en esta ley, que son $10.000, deben reportarlo a la UAFE, porque sí puede darse. Como les dije, pueden vender un carro, pueden vender una casa, pueden vender algo que tengan de su propiedad y llegar a esos 10.000 junto con su sueldo. Entonces, en esa ocasión se reporta, pero no es mes a mes, porque las personas bajo relación de dependencia no tienen ingresos mes a mes, como sí el resto de señalados en el artículo 4 y 5. Por eso pido a la presidenta de esta comisión, la asambleísta Mireya Pazmiño, que tome en consideración estas observaciones, regrese este proyecto a la comisión y en los 8 días que se determina por ser segundo debate, puedan establecer ordenadamente quienes se queden en el artículo 5 y quienes pasen a un artículo aparte con el señalamiento respectivo. Gracias, señora presidenta.